Rosco de Antonio. Empieza por A, insecto himenóptero que vive en colonias y produce cera y miel. Abeja. Empieza por B, conjunto de naipes que sirven para juegos de azar. Baraja. Empieza por C, resultado que se obtiene al dividir una cantidad por otra. Cociente. Empieza por D, no estar seguro de algo. Dudar. Empieza por E, carpintero de muebles y trabajos finos. Ebanista. Empieza por F, entre los antiguos griegos, sección de una tribu que tenía sus propios ritos y sacrificios. Fratria. Empieza por G, dispositivo para administrar lentamente medicamentos o sueros por vía intravenosa. Gotero. Empieza por H, país americano con capital en Puerto Príncipe. Haití. Empieza por I,
primera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo imitar. Imitábamos. Empieza por J, barrio de los hebreos. Judería. Empieza por L, apellido de la fotógrafa que publicó el libro Mold is Beautiful. Levart, luce. Empieza por M, proyectil de guerra autopropulsado. Cuya trayectoria seguía electrónicamente. Misil. Empieza por N, número proporcional de nacimientos en población y tiempo determinados. Natalidad. Contiene la ñ, persona que acude a una playa, piscina o balneario para bañarse. Bañista. Empieza por O, argumento que alguien opone a un plano exposición semejante. Objeción. Empieza por P, cristal de roca en cuya masa se encierran muchos cristales largos, delgados y verdes de silicato de magnesia, cal y hierro. Prasio. Contiene la Q, especie de camiseta ligera de punto, generalmente de manga corta y de cuello camisero. Niki. Empieza por R, sustancia sólida o de consistencia pastosa que es segregada por diversas plantas, especialmente por el pino. Resina. Empieza por S, expedición turística en África para ver animales salvajes en libertad. Safari. Empieza por T, pieza de barro cocido, con forma acanalada o plana, que se utiliza para cubrir los techos y dejar escurrir el agua de lluvia. Teja. Empieza por U, apto para dar o realizar una cosa beneficiosa. Material o inmaterial. Útil. Empieza por V, diosa de la antigua Roma identificada con la diosa griega Afrodita. Venus. Contiene la X, perteneciente o relativo a los tejidos. Textil. Contiene la Y, se dice del tipo de música pop, de carácter juvenil, que se puso de moda en la década de los años 60. Yeye. Empieza por Z, zapato de comodidad o abrigo para estar en casa. Zapatilla. Rosco de Susana. Empieza por A, mujer que interpreta un papel en el teatro, el cine, la radio o la televisión. Actriz. Empieza por B, receptáculo de tela, papel o plástico usado, por ejemplo, en las tiendas para poner las mercancías. Bolsa. Empieza por C, defecto del lenguaje que consiste en un encuentro o repetición de sonidos que resulta desagradable. Cacofonía. Empieza por D, cada una de las partes en que se divide un billete de lotería nacional. Décimo. Empieza por E, en matemáticas, igualdad que contiene una o más incógnitas. Ecuación. Empieza por F, cavidad del altar de los templos paganos donde se encendía el fuego. Fóculo. Empieza por G, considerar y tratar de manera general cualquier punto o cuestión. Generalizar. Empieza por H, predicción del futuro basada en la posición relativa de los astros y de los signos del zodiaco en un momento dado. Horóscopo. Empieza por I, tercera persona del plural de pretérito imperfecto de indicativo del verbo intuir. Intuían. Empieza por J. Comodín de la baraja francesa. Joker. Empieza por L, efusión de lágrimas acompañadas frecuentemente de lamentos y sollozos. Llanto. Empieza por M, coloquialmente, circunstancia de haberse levantado muy temprano. Madrugón. Empieza por N, apellido del jugador de baloncesto que fue el líder en rebotes de la NBA en la temporada 1979-80. Nater, esuen. Contiene la ñ, porquería y suciedad pegada fuertemente. Roña. Empieza por O, abertura de algunos conductos del cuerpo que comunica un órgano interno con el exterior. Orificio. Empieza por P, recipiente en el que arde una lama ceremonial. Pebetero. Contiene la Q, acción de acometer o emprender una ofensiva. Ataque. Empieza por R, perseguir o buscar a alguien o algo siguiendo sus huellas materiales o no materiales. Rastrear. Empieza por S,
nombre empleado por una artista o un escritor en lugar del suyo verdadero. Seudónimo. Empieza por T, cuchilla que usan los zapateros para cortar la suela. Tranchete, o trinchete. Empieza por U. Parte de la medicina referente al aparato urinario. Urología. Empieza por V, ciudad que es capital de Austria. Viena. Contiene la X, taxi dotado de un aparato de radioemisor y receptor. Radiotaxi. Contiene la Y, nombre del personaje de Peter Pan que es la hija mayor del matrimonio Darling. Wendy. Empieza por Z, persona de un pueblo de raza negra que habita en el África Austral. Zulu.